Hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Turbando a ustedes, o a ti mismos de una vez. Pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Capítulo 7. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado. Pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. También se dijo: cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta? ¡Claro que no! ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice, los dos serán como una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Huyan, pues, de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que, por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente, quisiera que todos fueran como yo. Pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión.
Pero a los que ya están casados, les doy este mandato, que no es mío sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. De su esposa. Pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: Si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó: No todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio. A otros los incapacitan los hombres. Y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Bien, las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo, y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. ¿Viste? Dice otra cosa. No dice, no le vayas a cometer adulterio al marido. No, dice, respeta a tu marido, que no se te vaya a negar. Tu mujer es como tu hermana, le doy la misma vida a vivir que a ti. Dale honor a tu mujer como a vaso más frágil, dice Primera de Pedro capítulo 3, versículos 7 al 8, al 9 y al 10. Entonces, no dice, dejarás a la esposa y te unirás a la puta de la calle que te hace cometer adulterio y fornicación en la casa de Cristo tu cuerpo. No, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y hacemos una sola iglesia de Cristo. Más esto yo digo, dice respecto de Cristo y de la iglesia. Somos iglesia de Cristo de casados. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Ahora, la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo.
Dice, yo hablo respecto de Cristo y de la iglesia. Y tú eres el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. No se hace una sola casa, dos. Él se compromete en casamiento, Cristo, y nos hizo una casa, dos. Entonces, tienes que soportarte tu matrimonio, es mejor llevarlo en paz. Porque no puedes ir a hacer una unión ilegal en vida de tu marido, en vida de tu mujer. Porque allá te van a votar. Porque dice, no dejarás esposa y te unirás a la puta de la calle. ¿Qué te hace cometer adulterio en la casa de Cristo de casa 2? Usándote el pene y los huevos, la nalga. El adulterio es al Señor Jesucristo, la infidelidad en su casa. No sé qué adorno se pone el perro de la calle. Entonces, el adulterio es al Señor Jesucristo, perros callejeros. Yo estoy para tirar basura bajo la palabra de Cristo. Mira que condeno a la gente, a los perros, bajo la palabra de Cristo, en nombre de Jesucristo, por el poder de Dios, que están usando su casa de Cristo para el pecado de fornicación y adulterio. Entiendan, perros, que tienen que ser tirados a la basura por mucho dinero que tengan, que por mucha gala que se carguen como Jennifer López, la prostituta, en su prostitución con los perros callejeros. Dios no quiere ricos, no quiere pecadores. Él no le interesan. ¿Ok? Eso es lo que Dios manda. Aquí no es que tenemos que andar buscando justificaciones para que yo me justifique, para que yo pueda pecarle a Cristo, para que le pueda fornicar, cometer el adulterio en su casa, pecando con nalga y pene. O sea, aquí no porque otro mate, yo tenga poder que matar, porque el otro mató. No, aquí todos los divorciados casados de nuevo cometen adulterio. El que agarra divorciado también. Divorciado. Lo tercos que son ustedes. Pero en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo, El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir, que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada, también comete adulterio. Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante, y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas, y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió, y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, «Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó, «Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí». El rico dijo, ¿se dan cuenta? ¿A dónde van? Al fuego del infierno.
Lázaro lo regresó Jesucristo de la muerte cuando ya llevaba 4 días de muerto, ya estaba todo apestoso. San Juan, capítulo 11. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas. ¿Y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: ¿No es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche tropieza, porque le falta la luz. Después añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a ver. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos: Vamos también nosotros, para morir con él. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: El maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció, y les preguntó: ¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron: Ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: Miren, cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían: que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva, cuya entrada estaba tapada con una piedra.
Jesús dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo ir. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron. Por eso murió Cristo y volvió a la vida para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Porque la Escritura dice: Juro por mi vida, dice el Señor, y ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Por eso, ya no debemos. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así, aunque seamos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. No es solamente en mí, sino también en el Padre que me ha enviado. Y el que me ve a mí ve también al que me ha enviado. Yo, que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Pero a aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último, porque yo no hablo que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Yo no puedo hacer
será gritado desde las azoteas de las casas. A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? ¿A quién le tienes que tener miedo? Al dueño de tu vida, de tu muerte, al dueño de tu cuerpo. Eres el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Cada uno le pagará, cada uno doblará rodilla. Bien. Así que si te manda que no tengas otra en vida de la primera, porque le cometes adulterio mirándola con deseo para meterle el pito, vas con esa puta al fuego del infierno. Vas con ese perro al fuego del infierno. Es cada quien que le va a pagar. La deuda es con el Señor Jesucristo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes mismos. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Hermanos, ustedes conocen la ley, y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona. Romanos capítulo 7. Hermanos, ustedes conocen la ley, y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo, podremos dar una cosecha agradable a Dios, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu, y no bajo una ley ya anticuada. Para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana.
Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. Mateo capítulo 7. No juzguen a otros para que Dios no lo... San Mateo capítulo 7. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar? Ahora sí ya saben. O sea, de la manera que están juzgando al otro y están haciendo en la casa de Dios sus cuerpos, de esa misma manera van a ser juzgados por Dios como juzgan al otro, de lo que están haciendo como hace el otro. Si el otro, por decir, está matando y tú también eres asesino, también vas a pagar de la misma manera al Todopoderoso por asesinato. Si aquel roba en el templo de Dios su cuerpo y tú también lo haces en el templo de Dios el tuyo, de la misma manera Dios los va a juzgar a los dos. De lo que hagan bajo su palabra. La ley está puesta para hombres y mujeres, y de la misma manera van a ser juzgados. Él no hace diferencias, no discrimina, dice. Para eso puso las autoridades en el mundo, para que agarren al ratero, criminal y asesino. Que no seas perseguido por ratero, criminal y asesino, que para eso Dios ha puesto las autoridades al que le hace daño al otro, porque tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. De la manera que le hace al otro, será juzgado y condenado, aquí a la cárcel y al fuego del infierno. Eso es lo que dice el Todopoderoso. Porque el Apocalipsis capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: Ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Vino uno de los 7. Después de la muerte dice que tengan miedo, que les quita la vida y los arroja al infierno. O sea, van a su segunda muerte. ¿Te has visto como una olla de esas que tienen tapadera y que hacen explosión? Ok, esto es como una cosa de agarradera.
un lago gigante de fuego, donde se agarra, se destapa, y ahí van a tirar a las personas a su segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre. Y aparte, hay un abismo gigante donde tiran los ángeles a las personas que van al fuego del infierno, a hacerle compañía a Satanás. Entonces, estamos conforme a la palabra de Cristo, de cómo obedecer a Jesucristo, no a la gente metiche. Hay mucha gente metiche que se mete en lo que no les importa. Andan cuidando vida ajena, mas no cuidan la propia. La propia tienen que cuidar, que no es su vida propia, es vida de Cristo, la que están viviendo, que vive en ellos. Es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es Cristo. Y ese Espíritu Santo es Dios. Entonces son su casa, casa de Cristo que cuidar. Cuidar qué hacen los ojos, cuidar qué hacen las manos, cuidar qué hace la nalga, cuidar qué hace el pene. Vamos conforme a su palabra de Cristo. Los ojos miran con deseo, cometen adulterio. La boca insulta, comete adulterio insultando. Entonces, tú no comes veneno para matarte. Comes cosas buenas. Eso es lo que dice Cristo. Miras lo que vas a mirar para tu bien, para el templo de Dios el cuerpo. Comes para tu estómago, que no te vaya a matar. Y lo que vaya a salir del corazón, los insultos, eso te puede matar, te manda al infierno. Entonces la mano hace crimen, roba, mata, adultera en la casa de Dios el cuerpo. Está adulterando el cuerpo, lo está adulterando. Entonces comete adulterio en el cuerpo, porque robar es pecado, matar es pecado, el crimen es pecado. La nalga, si no usa el primer pene, está consumando adulterio, adultera el cuerpo, porque consuma el pecado con el segundo pene en vida del primero. El pene, teniendo otra nalga en el templo de Cristo el cuerpo, está adulterando el cuerpo de Cristo, el templo de Cristo, lo está adulterando. Entonces está pecando. La persona está pecando en el templo de Cristo el cuerpo, está adulterando el cuerpo. Está consumando el pecado con otra mujer en vida de la primera. Entonces hay que saber qué deuda le tienes a Jesucristo. Le tienen que pagar. Hay personas que piensan que ellos son dueños del cuerpo y deciden bajo criterios humanos, bajo tradiciones de hombres, que ellos lo pueden hacer. Eso es mentira. Hay cosas que son ilegal para el cuerpo de Cristo, el cuerpo, para su propiedad. Es ilegal. Entonces, es ilegal mirar con deseo. Es ilegal usar la boca para otra cosa que no sea para lo que Cristo manda. Es ilegal usar la mano para otra cosa que no sea para lo que Cristo manda. Es ilegal usar la nalga y el pene para otra cosa, para lo que Cristo manda, para su templo y para su cuerpo y para su propiedad. Adulteran su templo, adulteran su cuerpo y su propiedad. La fornicación no nada más es tener otra persona en vida de la primera, sino que también es ser idólatra, es fornicar con los ídolos. También la fornicación es transmitir chisme a otra persona y esa persona también te haga chisme o te mande chisme. Se llama fornicación. ¿Ok? Hay que saber que no nada más una cosa es para de una sola cosa. ¿Ve? El fornicar en la casa de Dios el cuerpo es compartir el pene con nalga, es la compartida de pene y nalga. En la casa de Dios el cuerpo están fornicando. El compartir imagen, el compartir chisme es fornicación también. Están compartiendo chisme, es fornicación. El compartir dinero con persona que no es tu marido, no es tu mujer, y estás haciendo bienes, estás compartiendo, también es fornicación. ¿Sí? O sea, hay que saber qué es lo que están haciendo en esta vida. Aquí es que Dios le va a cobrar a la persona que está consumando el pecado, sea el hombre o sea la mujer.
¿Quién es el que consuma el pecado? Que le paga. O sea, Dios va contando todo. Dios vive dentro de ustedes, es el Espíritu Santo. Él está viendo que le están haciendo en su casa. No necesitas que alguien te venga a chismear de alguien para tú enterarte de un chisme mal chismeado. Dios no se guía por los chismosos. Tampoco pide ayuda a chismosos, porque Él vive en cada cuerpo y cada cuerpo es su casa. Entonces Él está mirando que en su casa la persona que está usando el cuerpo, ¿qué hace con los ojos? ¿Qué hace con la boca? ¿Qué hace con las manos? ¿Qué hace con el pene? ¿Qué hace con la nalga? Está mirando qué hace en su casa, que cada uno le va a pagar. No necesita ayuda. Dios de metiches. Porque esos metiches también van a pagarle a Dios. También son la casa de Dios que cuidar. El que dice no le tengas miedo, quien te quiera quitar la vida. Tenle más bien que al que le debes la vida y te va a quitar la vida, tiene autoridad de tirarte al fuego del infierno con alma y cuerpo, porque eres su propiedad. Solo a ese tenle miedo, que es Jesucristo. Eres su oveja. Así que solamente busca a Jesucristo, hazle oración, pídele ayuda y verás que sí te ayuda.